Ok, grabando la clase. Bueno, lanzamos, ¿eh? Ya estoy grabando este video y bueno, sí, este video es un poquito más de los contenidos, ¿eh? Eh, Vamos a arrancar voy a tratar de poner, en cada momento voy a tratar de ir colocando un poquito de imágenes mentales que nos ayuden a recordar, si bien por ahí son demasiado exageradas, parecen muy obvias, pero me importa que ustedes logren ordenar en su pensamiento e imaginar eh, siempre la química, cosa de que sea mucho más fácil y más amigable poderla estudiar a la química, ¿no? Porque si no, por momentos se vuelve muy abstracto. Ustedes siempre recuerden que el concepto sobre el que comienza el primer tema de esta materia es el átomo, ¿eh? El átomo como la unidad eh, básica y fundamental de la materia, ¿sí? Como, a ver, por ahí, eh, disculpen que me ponga tan coloquial, pero hay veces que me gusta charlar con ustedes esto. Eh, Uno por ahí piensa, o generalmente te comentan en los contenidos que la mínima expresión de la materia es una partícula que se llama el átomo. Bueno, sí, hay que tomarlo como, y hay que aceptarlo como definiciones de los libros, pero si uno se pone a observar críticamente a lo largo de la historia de la evolución, en el estudio de la estructura del átomo, si bien el átomo se lo considera como la partícula más pequeña, eh, en realidad ella está formada por subpartículas, por partículas atómicas mucho más chiquititas. El átomo está tomado como una unidad, pero también deben entender que el átomo, eh, tomado como una unidad, si ustedes lo ven, lo miran en un libro o ven atlas o fotografías, van a poder identificar que el átomo, que esta partícula, que se define como una unidad, tiene un electrón que gira, al menos un electrón que gira alrededor del núcleo, y que entre el electrón y el núcleo hay una distancia formal, hay espacio, ¿sí? Eh, y que si uno puede hacer un análisis más crítico, mucho más minucioso, uno también puede identificar dentro del núcleo partículas atómicas, tales como los protones y los neutrones. Es decir, que el átomo, como esta unidad eh, por definición, está constituido por partículas atómicas. Estas partículas atómicas, esperen que voy a mutear a Florencia, porque si no, nos vamos a enterar que alguien se está levantando en la casa. Bien. Eh, esta partícula, entonces, a ver, yo voy a hacer un gran esfuerzo para que ustedes tomen una imagen a modo de dar una dimensión. Un átomo constituido por un electrón y su núcleo, que si ustedes tienen la tabla periódica a mano, eh, podemos instantáneamente pensar en el hidrógeno, el elemento número 1 de la tabla periódica. Siempre voy a estar haciendo referencia a la tabla periódica para que ustedes usen esta herramienta como una ayuda a la memoria, ¿sí? Eh, Ustedes tienen que, bueno, hagamos un esfuerzo. Imaginemos que podemos ver desde una foto la Tierra y la Luna que gira en su órbita alrededor de la Tierra. Bueno, esa sería para mí una imagen mental bastante parecida de lo que sería la estructura de un átomo, ¿no? Un núcleo, que en este caso sería la Tierra, eh, con el electrón girando en una órbita que imaginariamente podemos pensar que es la Luna. ¿Qué características tienen? Ustedes acá en la diapositiva están observando que evidentemente estas partículas de las que yo estoy hablando, que constituyen el átomo, el electrón que gira en una órbita alrededor del núcleo, como ustedes verán, la masa, el tamaño que tienen,
es extremadamente pequeña. Y la relación de masa que tienen con las que están en el núcleo son bastante diferentes. Estoy detenida, mira, título, estoy detenida en el segundo párrafo, ¿eh? A ver, ya lo vamos a actualizar. Estoy detenido en la segunda diapositiva. Vamos a dejar de compartir y vamos a ver si va a ganar. Bueno, entonces, mientras trato de compartir de nuevo la presentación, no dejen de tener esta imagen, ¿no? El núcleo y el electrón. Creo que va a ver si corre la diapositiva. Me parece que ahí corren, ¿eh? Estaba como congelada. Bueno, entonces esa es la imagen mental de un átomo. Pero acá yo voy a colocar algunas preguntas simples que pretendo que sean extremadamente intuitivas para ustedes y que tienen por objeto tratar de afianzar estos contenidos, ¿no? El núcleo, la característica del núcleo en todo átomo es que el núcleo posee cargas netas positivas. Esas cargas netas positivas están dadas por los protones. Esto que ven en el cuadrito de la diapositiva acá, el protón es la partícula que tiene carga neta positiva. El neutrón no tiene carga eléctrica, por eso se llama así, y el electrón tiene carga eléctrica negativa. Y recordemos que el neutrón es la partícula que está girando en una órbita alrededor del núcleo. Entonces acá, donde yo les planteo un desafío de conocimiento que es muy simple. Si el electrón es una partícula tan pequeña como ustedes ven acá en la tabla, ¿no? 10 a la menos 28 gramos es la masa que tiene esa partícula. Tan chiquitita, tan chiquitita. Pero ustedes comparan con el núcleo, que es 10 a la menos 24, en el caso de que fuera solamente un protón el núcleo, en el caso de uno de los átomos del hidrógeno. Y ambas dos tienen carga eléctrica opuestas, uno es positivo y el otro es negativo. Basados en este principio que muestra la diapositiva, que las cargas opuestas, las cargas eléctricas opuestas se atraen, la pregunta es ¿por qué razón el núcleo no logra hacer que el electrón caiga sobre él? Es decir, si las cargas eléctricas opuestas se atraen, ¿por qué el electrón no cae al núcleo? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Cuál sería una respuesta probable? No, fíjate que los neutrones no, porque los neutrones tienen carga neta cero, es decir, que no ejercen, digamos, un efecto electrostático de atraer a la partícula, ¿no? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Nunca se preguntaron eso? Formalmente está francamente evidenciado que tienen carga positiva y carga negativa, ¿eh? Está bueno, me gusta el comentario. No, acuérdense, mira, inclusive acá está en la filmina. Las cargas opuestas se atraen, ¿sí? Así que eso es... La Miriam, vamos a mutar a Carmen. Cargas opuestas se atraen. Así que, no. Me gusta lo que comentan en el chat, que la razón es porque está orbitando en el núcleo. Pero acá aparece un poquito el concepto de la física, ¿no? No, fíjate, Felipe, que el comentario de que el electrón tiene mayor masa no, no es así. 10 a la menos 28. Mientras más grande es el exponente negativo, es más pequeñito, ¿sí? Menos 28. Más lejos en cero. Profe, Sí, te escucho. tengo una pregunta. ¿Cómo uno sabe si el electrón está, digamos, girando o en órbitas o en orbitales? Si bien sé que en uno era que sí tenía una región como definida y en otro no, pero ¿cómo se sabe si está en órbitas o en orbitales? O sea, obviamente uno no lo puede ver a simple vista.
Bueno, muy interesante. Imagínate, a ver, yo siempre digo que los científicos son impresionantes, ¿no? Vos fíjate que eh, me lleva a la historia de las teorías atómicas. Todas las teorías atómicas, la de Rutherford, la, eh, eh, la de, uy, me cansé, me tildé. El átomo, la teoría atómica de Bohr. Ustedes fíjense, por curiosidad, esto no es una pregunta que vale parcial, pero fíjense en los años en los que definieron los científicos el átomo. Y en esos años no existía la tecnología que hoy tenemos. Les cuento que desde hace muy pocos años hasta el presente sí se puede ver el átomo por microscopía electrónica. Hay átomos que son tan grandes que sí se han podido ver, se han podido fotografiar y efectivamente cumplen con la definición de la teoría atómica actual. Eh, Tu pregunta es muy interesante porque va un poco a, ya vamos a llegar a configuración electrónica. Y ahí voy a tratar de alguna manera de poner en contexto qué es órbita, qué son los subniveles y todas estas cosas, ¿sí? Pero fíjense en un detalle. Algunos de ustedes comentaban que el electrón no caía en el núcleo porque está orbitando. Entiendo que quieren decir que está girando alrededor del núcleo, así como la Luna gira alrededor de la Tierra y lo hace a una velocidad específica, ¿no? Eso es lo interesante. El hecho de que el electrón tenga una cinética, tenga una velocidad eh, de giro que está orbitando, como dicen ustedes, a mí siempre eh, me gusta seguir jugando con las palabras cuando uno las va diciendo, ¿no? Entonces defina órbita, ¿no? Eh, Aparece ese desafío, ¿qué es la órbita? Si quieren ir tratando de lanzar algún comentario de qué es una órbita, yo les cuento por qué el electrón no cae. El hecho de que el electrón esté girando alrededor de el núcleo lo hace a una velocidad tal, y acá los invito a recordar cuando estudiaron matemáticas en el secundario y estudiaron vectores, eh, cuando a ustedes les ponían un vector que lo simbolizaban con una flechita y esa flecha vos podías descomponerlo en el vector X y en el vector Y, ¿cierto? La flechita, que era así en diagonal, vos podías, como en un eje cartesiano, vos podías decir que tiene un componente X y un componente Y, ¿sí? Bueno, ese conjunto de fuerzas, que en este caso en particular está relacionado con la velocidad con la que el electrón está girando alrededor del núcleo, tienen que ver con lo siguiente. Hay un vector hay un vector de velocidad que está tratando de hacer que el electrón salga disparado, que tenga un movimiento rectilíneo, no que tenga un movimiento circular alrededor del núcleo, ¿no? Es como si vos agarraras una pelotita con una piola y vos estás girándola y la sostenés con la mano. Bueno, vos vas a sentir que hay una fuerza que trata de hacer que se escape, hay otra que cuando lo hace girar es la que hace que avance, y el otro componente es la piola con lo que la está sosteniendo, ¿sí? Entonces ese sería el concepto del vector. Vos con la piola lo estás sosteniendo, hay una fuerza que trata de sacarlo y hay otro que lo está haciendo avanzar. Esa fuerza que tiende el electrón a que salga, que tiene que ver con la aceleración, a salir de ese camino, es exactamente igual a la fuerza con la cual el núcleo lo está sosteniendo, lo está atrayendo. Entonces, el electrón no se escapa por eso, porque tiene la velocidad, tiene la cinética suficiente y necesaria. ¿Para qué? Para no escaparse de ese camino por donde él anda y no superar la fuerza de atracción del núcleo. ¿Se entiende el concepto? Entonces, ahí es cuando ustedes que comentan en el chat que el electrón está orbitando, bueno, el electrón se está moviendo alrededor de la órbita, ¿sí? Y esa órbita ahora es necesario definirla. Por eso cada electrón, cada átomo, tiene este concepto de la energía potencial, ¿no? Es decir, por él mismo per se, cada partícula tiene una energía potencial. Y tiene que ver con esto, con que hay una composición de vectores de velocidad, en el caso del electrón,
que le otorgan energía al sistema. Pero ustedes siempre recuerden que en un átomo, en la naturaleza, es neutro. Siempre un átomo es neutro. Entonces, el electrón no cae por la fuerza que trata de sacarlo de la trayectoria en donde él está girando, ¿sí? Ahí se compensan la fuerza de atracción con la tendencia que tiene el electrón a salir de esa zona. Entonces, definen una zona que se le llama órbita. Si ustedes miran al cielo y uno dice, sí, la Luna da vuelta en su órbita alrededor de la Tierra, bárbaro, señalame la órbita. ¿Cómo es la órbita? Entonces, acá aparece el concepto de qué es la órbita. La órbita, así como partícula, no podemos definir nada, no podemos decir un concepto, como decimos el electrón es una partícula. La órbita es la zona matemáticamente probable, más probable, de encontrar el electrón en un instante. ¿Sí? En un instante determinado, vos decís, puede estar acá, en otro instante puede estar acá, en otro instante puede estar en este lugar, en este otro. Es decir que la órbita es una zona probabilística matemática. ¿Sí? No es un ente que tenga consistencia per se. ¿De acuerdo? Entonces, la órbita, el camino por donde andan los electrones, lo definen los electrones. Si yo sacara infinita cantidad de fotografías, sí, podría verla dibujada así como una línea que está dibujada en el libro, ¿sí? Eso es a los fines pedagógicos, pero en realidad, si vos mirás cuál es la órbita lunar, no la ves, porque tiene que ver con una probabilidad matemática. Bueno, entonces, busquen, es la zona más probable de encontrar un electrón en un instante. Eso sería la órbita. Y esa definición está plasmada en todos los libros, ¿de acuerdo? Entonces, me interesa esto, que ustedes entiendan que los electrones no caen al núcleo, que precisamente por una cuestión de los vectores de velocidad, una razón de fuerzas que tienen que ver con la velocidad que él está dando vuelta alrededor de la órbita. Y la órbita es un camino probabilístico, es un camino matemático probable, una zona probable en donde vos podés encontrar un electrón. Eso es la órbita. Bueno, entendiendo estos dos conceptos, hay que empezar a, eh, a plasmar todo esto. Las diapositivas que les estoy mostrando es del Word, chicos. Se- a ver, Paulina, yo diría que el Wolf sería el libro que está más adecuado porque de ahí estoy sacando las diapositivas. Entonces, si seguimos mirando el átomo, ustedes van a ir viendo en la tabla periódica un montón de elementos, y estos elementos, cada vez que avanzas en los casillos de la tabla periódica, estos elementos cada vez son más grandes y más complejos. Eh, Tienen más electrones, por lo tanto tienen más protones, y así van creciendo en la tabla periódica. Y algunos comienzan a tener neutrones, y ya vamos a llegar a una definición que vamos a ir paso a paso, ¿no? Entonces, en esta primera diapositiva que les quería mostrar, es un poquito para tener una imagen visual de el diámetro, los tamaños, cuánto miden, cuánto pesan las partículas que conforman y constituyen un átomo. Y esta simbología que está acá al pie de la diapositiva, que es la X, la A y la Z. ¿Qué significado tiene esa simbología? La Z trata de representar el número de los protones, que es exactamente igual a el número de electrones. Ustedes, ¿por qué siempre pueden decir esto? Porque el átomo es neutro. Entonces, tiene tantos protones como electrones. Entonces, Z a vos te hace referencia a la cantidad de protones que tiene el núcleo y eh, también te hace referencia a la cantidad de eh, electrones o protones, de cualquiera de los dos. ¿Está bien? Entonces, Z es lo que se define como, a ver los compañeros que pusieron, A el número másico, Z el número atómico. ¿Qué les parece? ¿Es correcto? Quien tiene el libro por ahí, estoy admitiendo a algunos compañeros, así que por favor, si alguno se queda, alguno de los chicos se queda afuera, fíjense que
revisen, vayan mirando el libro y van a poder descubrir que la X representa sin ninguna duda el símbolo del elemento, ¿sí? La X representa de manera general, es el símbolo del elemento. La letra A representa el número másico y la letra Z es el número atómico. Recuerden que el número atómico te da como información la cantidad de electrones o la cantidad de protones que posee ese número. ¿De acuerdo? Número atómico. Y por otro lado, como dice en esta diapositiva que les estoy mostrando, el número másico, que se simboliza con la letra A, vuelvo un poquito para atrás, acá, A y Z, el número atómico es igual, tal cual como dice ahí. El número másico, perdón, de un átomo, fíjense lo que dice, es la suma de la cantidad de protones y neutrones que posee el núcleo. Es el número de protones y de neutrones que posee el núcleo. Estas dos definiciones son números que están siempre representados en la tabla periódica. ¿Y por qué es necesario tener el concepto del número másico, suma de protones y de neutrones? Porque yo les dije que a medida que se vuelve cada vez más complejo el átomo y se hace cada vez más grande, hay un fenómeno de amortiguación de las partículas en el núcleo que lo logra el hecho de que estén intercalados neutrones. Pero esto hace que los neutrones le den una masa distinta al núcleo, aunque estés hablando del mismo elemento. Ustedes piensen que si el neutrón no tiene carga eléctrica y decimos que el núcleo tiene carga eléctrica positiva y que la cantidad de protones es exactamente igual que la cantidad de electrones, entonces es necesario ponerse a revisar y ponerse a pensar qué pasa con aquellos átomos que tienen el mismo Z, ¿sí? Pero que el número másico es diferente. Es decir, la composición del núcleo es distinto. Miren, acá tienen un ejemplo. Y ahí aparece la definición de los isótopos. ¿Eh? Los isótopos son átomos que se caracterizan por poseer un número másico diferente. Acá, lo que yo les he mostrado en la diapositiva, les estoy compartiendo, es el átomo de hidrógeno. Este elemento, este átomo, está en el primer casillero de la tabla periódica, ¿sí? En el casillero número 1. ¿De acuerdo? Ya vamos a hablar de lo que significan las columnas y lo que significan los renglones en la tabla periódica. El carbono también, hay muchos elementos que poseen isótopos, pero el más sencillo, el más simple de imaginar, generalmente se usa siempre como representativo, es el hidrógeno, los isótopos de hidrógeno. Fíjense, todos son hidrógenos, pero como isótopos reciben un nombre. El protio se caracteriza ¿por qué? Porque tiene número másico y número atómico 1 y 1, es decir, tiene un protón y por lo tanto tiene tan solo un electrón girando en su órbita. ¿Eh? El núcleo está constituido solamente por un protón, puro, nada más que esa partícula. El deuterio sigue siendo un átomo de hidrógeno. ¿Por qué? Y porque tiene un protón, por lo tanto tiene un electrón. ¿Ven acá? Acá ustedes ven que el 1 se sigue manteniendo. Lo que cambia es el A, ¿de acuerdo? Fíjense, en el deuterio existen dos partículas en el núcleo. Existe un protón y un neutrón. Recuerden que la carga eléctrica no cambia, no se modifica porque el neutrón no tiene carga eléctrica, ¿sí? Pero el núcleo es más grande. Y también existe otro hidrógeno que es el tritio, que tiene tres partículas. Miren, tiene un protón más dos neutrones. Pero por el hecho de tener un protón, sigue teniendo un solo electrón. Por lo tanto, en la tabla periódica se ubica en el casillero número 1. ¿De acuerdo? Que el hecho de que estos átomos
el átomo de hidrógeno en este caso, posea isótopos, sin dudas el hecho de que la estructura del núcleo sea diferente, por supuesto que representan o aparecen características distintivas de cada uno de estos isótopos. Es así que de muchos elementos, algunos de los isótopos de un determinado elemento son radioactivos, por ejemplo. Ustedes posiblemente en algún momento en la cursada del secundario habrán estudiado que, por ejemplo, el carbono 14, el isótopo del carbono 14, que es radioactivo, es el que se utiliza para estudiar la edad de los fósiles. Entonces, cada uno de estos isótopos, por supuesto, que tienen características distintivas que permiten poder describirlos, ¿de acuerdo? No solamente la estructura, no queda atrapado ahí el átomo solamente. Entonces, aparece, por lo tanto, la definición de isótopo. Recuerden que cambia, ¿cómo se llamaba? El número que representa la suma de los protones más los neutrones, el número másico. ¿Está bien? Entonces, un isótopo tiene igual número atómico, pero diferente número másico. Mira, igual número atómico, pero diferente número másico. ¿Está? Estos son isótopos. Y así existen un montón de isótopos y ustedes en medicina sin ninguna duda los van a utilizar con muchísima frecuencia, con más frecuencia de lo que puedan imaginar, porque precisamente estos isótopos y los elementos radioactivos se utilizan, por ejemplo, en la quimioterapia, perdón, en la radioterapia, o son utilizados para diagnósticos por imágenes. Existe, a modo de referencia, esto no es una pregunta del parcial, pero existe un dispositivo que te permite hacer las tomografías computadas, pero en este caso, tomografías computadas positrónicas, de positrones. ¿Por qué? Porque se vale del diagnóstico por imágenes más la detección de la radioactividad. Entonces, este equipamiento, que se está por instalar en San Juan en muy pocos meses, ya está por ponerse en funcionamiento 1, te permite hacer diagnóstico por imágenes, tomografías computadas, con la particularidad de que al paciente vos le colocas un compuesto que posee un elemento radioactivo, en este caso es la glucosa tritiada, ¿sí? Una molécula de glucosa, que es la que se usa para el metabolismo energético de las células, pero con tritio que la convierte en radioactiva. Entonces estas moléculas marcadas con la radioactividad, a través de un contador Geiger, se va viendo cómo se distribuye la glucosa en los distintos tejidos, y la zona donde más brilla la radiación significa que las células están usando con mayor frecuencia esas moléculas. Entonces, este fenómeno, este proceso químico molecular que uno hoy estudia y dice, mirá, estas cosas de la química inorgánica, ¿para qué me van a servir? Bueno, quiero contarles precisamente que en medicina son centrales, son esenciales, son básicas, porque, por ejemplo, si mal no recuerdo, la capacidad de resolución, de identificación de células del tipo tumorales o que tienen alterado el metabolismo, la velocidad de su metabolismo, de estos sistemas de tomografía axial computada con positrones, eh, resuelve hasta 2 células, es decir, el puntito que brilla en la imagen está detectando al menos 2 células que están fijando las sustancias radioactivas. O sea que si uno estuviera estudiando un cáncer, bueno, de una manera muy temprana, uno puede ir viendo dónde están distribuidas las células tumorales o las células cancerígenas en un individuo, ¿sí? Entonces, es un tema que no está para nada lejos del cotidiano de la medicina, ¿no? Y vuelvo otra vez a traer a colación el hecho de que también se va a utilizar no solamente como diagnóstico, sino también como tratamiento, ¿no? También se utiliza muchísimo en medicina los isótopos del yodo. ¿Por qué? Porque el yodo es un elemento que vemos en la tabla periódica en el grupo 7,
En los halógenos, bueno, uno de los isótopos del yodo tiene la característica de ser radioactivo. Y como nuestra glándula tiroides necesita del yodo para fabricar las hormonas tiroideas, para sintetizar las hormonas tiroideas, bueno, al paciente se le inyecta una solución con los isótopos de yodo radioactivos y luego se estudia de qué manera se distribuyen en la tiroides estas moléculas radioactivas. Entonces, uno puede ir viendo un poco la tasa de organificación, es decir, de qué manera la glándula tiroides va tomando, va utilizando, va haciendo propio, eso es organificarlo, este yodo radioactivo para sintetizar hormonas. Sí, por ahí Bautista Juan, T4 es una de las hormonas tiroideas, ¿sí? Tetrayodotironina, y la T3 también es otra de las hormonas tiroideas que secreta nuestra glándula tiroides, ¿de acuerdo? Triyodotironina, tetrayodotironina. Bueno, entonces, como estas moléculas están formadas por yodo, se utiliza yodo radioactivo para poder estudiar y ver de qué manera la glándula tiroides puede operar esta molécula de yodo y absorberla y sintetizar hormonas. Entonces, eh, no vamos a quedar atrapados acá, quiero seguir un poquitito con los contenidos, pero me interesa esto, darle valor eh, a los contenidos de la química inorgánica pura, que uno por ahí siente nada, que no tiene nada que ver con medicina o cuándo lo voy a utilizar. Bueno, les aviso que lo van a utilizar eh, de acuerdo a la especialidad que ustedes vayan tomando de manera extremadamente frecuente, ¿sí? Se les va a hacer parte de la vida, del conocimiento. Estoy viendo que muchos compañeros tienen problemas de conectarse, puede hacer que ninguno quede fuera de la sala. Ahora bien, aparece en la comunidad científica, aparece una dificultad eh, que era un poco conceptual y también un poco operativa. Ah, por favor, esto apúntenlo, porque es un comentario que yo agrego al texto. Eh, si ustedes ven la tabla periódica, van a observar que el número másico, este que está por acá arriba, este que está por acá, si por definición habla cantidad de protones y de neutrones, es decir, si un protón es 1 y 2 neutrones son 2 partículas más, ¿por qué el número, ese que está en la tabla periódica, no es un entero, un número entero? Y bueno, precisamente, no es un número entero. Ustedes fíjense el número atómico de los elementos en la tabla periódica y van a ver que tienen decimales. Esto pasa porque el número másico en la tabla periódica resulta ser el promedio de la masa de absolutamente todos los isótopos que están definidos para ese elemento. ¿De acuerdo? Es decir, sería muy fácil pensar, claro, hidrógeno 1, número másico 1, listo, un electrón y un protón, o carbono 12, 12 protones, 12 electrones, pero fíjese que dice 12, y un montón. El oxígeno, 16, el hidrógeno, 1, y sale decimales. Esto tiene que ver porque eh, ese número mágico representa el promedio de la masa de todos los isótopos que conforman ese elemento. ¿Eh? Entonces, el número mágico del hidrógeno en la tabla periódica no es ni 1, ni 2, ni 3. Es el promedio de todos los números mágicos de los isótopos. ¿De acuerdo? Entonces recuerden que por esa razón no es, claro, una masa relativa. Por esa razón no es un número entero, porque está considerando es el promedio de la masa de todos los isótopos que posee ese átomo. Bueno, entonces volviendo un poquitito al concepto que yo quería llegar. ¿Qué sucede cuando los científicos le quieren poner un poquito de racionalidad al átomo?
cuánto pesa, cómo lo mido. Perdón que haga pausa, pero estoy leyendo el chat. Lo que pasa es que no quiero distraerme tanto. Entonces, ellos se ven en la necesidad de poder encontrar con una mayor certeza y de manera unificada a la comunidad científica cómo definir cuánto es la masa de un átomo. Entonces, no existe para ellos un mejor acuerdo. Perdona que sigo admitiendo compañeros que salen. Facundo tiene mucha dificultad para conectarse. No deja de ser una buena estrategia para los investigadores pensar que si bien la masa de un solo átomo, por ejemplo, la del hidrógeno, si mal no recuerdo, es 1,67 por 10 a la menos 24, más o menos. Son números tan pequeñitos, pero tan pequeñitos, que es mucho más fácil acordar un modo relacional, buscar una relación de masas para poder medir todos los elementos con mayor facilidad, para poder definir la masa del átomo con mayor facilidad. Entonces, para poder definir la masa del átomo y no quedar atrapado con tantos números pero tan extremadamente pequeños, los investigadores toman el siguiente concepto. Dicen que si bien el átomo de carbono, todos los elementos de la tabla periódica están en la naturaleza, pero el átomo de carbono se caracteriza por ser el más frecuente, el más abundante en la naturaleza, y particularmente el átomo de carbono 12, dicen, bueno, mira, vamos a tomar este átomo de carbono como el carbono predominante, como nuestra línea de base, ¿no? Pero, ¿qué vamos a hacer? Si el átomo de carbono 12 es el más abundante, ellos van a definir una unidad. Esta unidad es la 12ª parte de ese átomo, ¿de acuerdo? La 12ª parte de ese átomo. Entonces, los investigadores dicen, ok, bárbaro. Si el átomo de carbono tiene el tamaño que tiene, específicamente el isótopo 12, que es el más abundante de todos, yo digo que lo divido en 12 unidades. Esta unidad, ¿cuántas veces está en los otros átomos? Eso es la UMA, unidad de masa atómica. La unidad de masa atómica es la 12ª parte de un átomo de carbono 12. Entonces, a partir de ahí, podemos empezar a hacer una relación con esta unidad. Esta unidad, ¿cuántas veces está contenida en el átomo que yo estoy describiendo? Entonces, eso es el concepto de la unidad de masa atómica, la UMA, ¿de acuerdo? Entonces, esto te permite a vos definir una masa relativa, es decir, relacionada a la unidad de masa del átomo de carbono. A ver, quiero ver si puedo encontrar algún ejemplo para hablar en UMAS. A ver, imaginemos que el átomo de carbono 12, que es el más abundante, ¿cierto? Y ahí se define la UMA. El átomo de carbono 12 tiene una masa de 12 UMAS. Si hay otro átomo que es 3 veces más grande que él, su unidad de masa atómica, su masa sería 36 UMAS, ¿de acuerdo? Entendiendo que la unidad de masa atómica es la 12ª parte del átomo de carbono 12. Entonces, si vos tenés un átomo de carbono que tiene 12 UMAS, y yo tengo otro átomo que estoy analizando que es 4 veces mayor que ese átomo de carbono, ¿cuál será la masa atómica de él? Y bueno, va a ser 12 por 4, 48 UMAS. Entonces, por eso es una masa relativa. Vos la relacionás, la haces relativa a la unidad de medida. Entonces, este concepto se vuelve muy útil para unificar la descripción y los modos en los cuales después uno trabaja con la masa de los átomos. ¿Está bien?
Entonces, esta sería una descripción muy simple, muy sencilla de lo que ustedes ven en la tabla periódica. ¿De acuerdo? Entonces hemos visto el concepto de UMA. Revisamos. Átomo, estructura del átomo, órbita, ya les comenté, número atómico, número másico, isótopos, estoy haciendo una revisión general. Acá tienen otra muestra de otros isótopos, recuerden que acá me falta colocar el 14 también, el átomo carbono 14. ¿Qué es la UMA? Unidad de masa atómica, ¿de acuerdo? Que es una medida relacional. Y esta otra diapositiva me lleva ahora así a pararme un poquitito, a detenerme en hablar de orbitales, ¿de acuerdo? Gracias, gracias Juan. De los orbitales. Y voy a ir un poquito cada vez más cerca de configuración electrónica. Vamos a andar bien porque nos quedan muy poquitos diapositivas porque el tema pretendo que sea muy dinámico. Entonces ustedes recuerden, si un átomo, pensemos en el más simple, el hidrógeno, tiene un núcleo y un electrón, ese electrón da vuelta en un camino que matemáticamente probable se define como la órbita, la pregunta es, ¿qué pasa con aquellos átomos que se vuelven más complejos? Que tiene que ver con la pregunta que hizo la compañera de los caminos por donde van los electrones, ¿no? Entonces, yo me voy a tomar el atrevimiento de, de poner un ejemplo que nada, simplemente trata de hacer un ejercicio mental, nada más, pero eh, es el que se me ocurre en este momento. Ustedes imagínense que el átomo es la órbita, imaginemos que son como si fueran la avenida de circunvalación, como si fueran caminos que hay alrededor del núcleo, ¿sí? De un edificio. Entonces, eh, por este camino, por esta órbita que circula el electrón, ¿cuántos electrones pueden andar sin que ellos choquen entre sí, sin que ellos colisionen? Bueno, estudios matemáticos describieron y definieron que por cada camino solamente pueden circular solamente como máximo 2 electrones, tal cual como comentan en el chat. Por cada órbita, por cada camino solamente pueden circular 2 electrones. Si es así, nunca van a chocar, ¿de acuerdo? Pero también tengan en cuenta una cosa, no se olviden de algo que ya enseguida lo voy a definir y que se llama número cuántico de spin. Cada electrón, que es como una partícula chiquitita, como una pelotita, no solamente se mueve alrededor del núcleo, sino que gira sobre su propio eje, ¿de acuerdo? Tiene una rotación. Esa rotación puede ser a la derecha o puede ser a la izquierda. Eso es lo que ustedes van a ver que ponen -1, -1 medio más 1 medio. Ya lo vamos a trabajar seguramente en la clase que viene. Voy a utilizar una tablet para mostrarles alguna configuración electrónica y seguir con los temas. Pero tengan en cuenta que solamente hasta 2 electrones pueden circular por un camino, por una órbita. Y estos electrones deben estar pareados. ¿Qué significa pareados? Que uno tiene un sentido de rotación sobre su propio eje hacia la derecha y el otro tiene que tenerlo hacia la izquierda. Eso significa pareado. Esa es la razón por la cual ustedes, en algunas orientaciones de las escuelas que han cursado en el colegio secundario, cuando hacían configuración electrónica, en el casillerito, en la casita, en la cajita, colocaban un 1 y el otro lo colocaban invertido, ¿sí? Eso trata de representar que un electrón gira en un sentido y el otro gira en el otro. Pero no entremos en tanto detalle, vayamos a lo general. Entonces imaginemos que tenemos el núcleo y un camino en donde pueden circular solamente, si fuera una avenida de circunvalación, solamente 2 autos. Dos. Bueno, ¿qué pasa si yo tengo que hacer circular más electrones? Y bueno, yo necesariamente tengo que crear otro camino más ancho que tiene más carriles. Entonces, el primero que yo he creado, la primera avenida de circunvalación, imaginémoslo así, acá en San Juan, el primer anillo es el primer nivel de energía, es este que está acá.
porque los electrones giran a una velocidad y porque están a una distancia muy cercana al núcleo. Entonces, es el primer nivel energético, ¿de acuerdo? En donde van a circular solamente hasta 2. Pero ¿qué pasa si yo tengo que hacer otra avenida de circunvalación porque necesito meter más electrones? Bueno, el otro anillo está un poquitito más alejado, pero ¿qué pasa? Tiene que ser más ancho, porque si no es más ancho, no puedo meter más electrones. Si yo sé que por cada camino solamente pueden entrar 2 y yo tengo que meter más electrones, entonces a este nuevo cinturón que yo he agregado, lo tengo que hacer un poquito más ancho. Entonces, si pensáramos que estas fueran rutas, o la avenida de circunvalación, ¿sí? Una calle, es más ancho, pero yo voy a tener que definir caminos distintos por donde van a ir los electrones, como si yo pintara la línea blanca, ¿sí? Entonces yo podría decir que por una cinta asfáltica de esta supuesta avenida, circulan 2 electrones y por la otra circulan 2 sin que entre ellos se crucen ni se mezclen, porque en algún momento van a chocar si fuera así. Entonces, perdón que voy a agregar a Juli. Entonces, esta cinta, que cada vez es más ancha, si yo ya la llené con toda la cantidad de electrones posibles que caben, siempre respetando este principio de exclusión, y yo necesitara meter más electrones porque el átomo es más grande, porque tiene más protones, ¿qué sucede? Tendría que hacer otra cinta asfáltica, por decirlo de alguna manera, más ancha, más grande. O sea, más grande y más ancha. ¿Por qué? Porque debería tener más caminos en la misma cinta. Y esto quiero que lo entiendan. O sea, me tomo el atrevimiento de usar este ejemplo muy grosero de que fueran cintas asfálticas, avenida de circunvalación, porque ustedes tienen que entender que cada anillo que vos agregás es un nivel energético. Pero mientras más te alejas, cada una de esos anillos debe tener más lugares por donde circulen pares de electrones. Entonces, voy a lo que comentaba Facundo, ¿no? Entonces, ahí aparece el concepto de nivel energético y subniveles, ¿de acuerdo? Que es lo que preguntaba la compañera. Entonces, en la primera cinta asfáltica, la más chiquitita, la que está más cerca del núcleo, solamente tiene un camino con 2 electrones. Entonces, ese es el nivel 1, que por convención se denomina S. 1S. Es un camino que es esférico, da vuelta todo alrededor del núcleo, ¿sí? 1S. Bueno, si yo me alejo, sigo teniendo en la otra cinta, salto a la otra cinta, estoy hablando del nivel energético 2. Estoy más lejos, ya tienen otra energía todas las partículas que circulan ahí, pero es más ancha. Entonces, ¿qué es lo que va a agregar? Y como lo hago más externo y más ancho, voy a seguir teniendo el 1S más los otros caminos, pero siempre dentro de esa cinta asfáltica. Y eso se llaman los subniveles. Después me alejo y voy a tener que decir, bueno, me encuentro en el nivel 3. Este nivel 3 tiene más caminos, por donde van a circular mucho más electrones, pero siempre 2 por camino probable. Es el principio de exclusión que tienen los átomos. Y así yo me voy a ir agrandando, pero ustedes vayan pensando que mientras más lejos me voy del núcleo, casi como que uno siente que se hace más débil la atracción, ¿no? Porque el núcleo es el mismo y tiene su carga eléctrica, que por supuesto aumenta porque necesito más electrones, pero mientras más lejos estoy, es como que uno siente que es más difícil sostener los que están más lejanos. Bueno, y ahí, ustedes miren en este gráfico, van a ver que en este gráfico de energía, esta distancia se va haciendo cada vez más pequeña, pero la coherencia o la razón de lo que les estoy comentando es que cada nivel es cada vez más ancho, es cada vez más ancho. Entonces, ¿cómo es esto? Y bueno, empieza a medida que nos vamos alejando la necesidad de que los caminos comiencen a solaparse. Es como si vos sacaras una fotografía y trataras de ver todo el átomo con todas estas cintas
estas cintas alrededor, ¿no? La ciudad con todas las cintas asfálticas que cada vez son más anchas. Si vos lo mirás, te vas a ir dando cuenta que cada vez es más ancho y más grueso y por lo tanto vas a tener que ir haciendo puentes e ir como superponiendo una encima de otra. Bueno, precisamente estos caminos que empiezan a estar, mantienen su identidad, pero sí o sí tenés que empezar a generarles un espacio que no se alejen tanto formalmente del núcleo. Entonces, esa es la razón por la cual este gráfico se muestra de esta manera. Esta imagen representa, fíjense lo que yo les decía, el orbital 1S es esférico, ¿no? Es por donde da vuelta. A medida que me alejo, sigo manteniendo el esférico más otros caminos probables, que son los subniveles. Esos subniveles se llaman P. Ya les voy a enseñar yo la clase que viene, si todo me sale bien con una pizarra, a calcular esto matemáticamente y al tema lo dejamos de lado, ¿eh? Entonces, fíjense, el subnivel P, en la otra cinta asfáltica, ¿sí? El subnivel P tiene 3 caminos probables, en donde en esos 3 caminos probables le caben 6 electrones. ¿Cuáles son los caminos probables? Y bueno, uno que está en el eje de las X, el otro en el eje de las Y, el otro en el eje de la Z. Es decir, que por el camino de las X circulan 2 electrones. Por el de la Z circulan 2 más, llevamos 4, y por el de la Y circulan 2 más, 6 electrones, ¿eh? Entonces, el subnivel P tiene 3 caminos probables con 6 electrones totales. Es decir, que si yo me pensara en la primera cinta asfáltica de esta ciudad imaginaria que es el átomo, circulan 2 electrones, bárbaro, acá está, primer nivel, un solo camino probable, 2 electrones. Yo me alejo y tengo, en el segundo nivel tengo un subnivel S, que tiene 2 electrones, más 3 caminos probables que tienen 6. Entonces, el átomo en total podría tener los 2 del principio más los 8 del camino que está afuera. Y así voy sumando. Pero ¿qué pasa? El último nivel de energía tiene hasta infinita cantidad de electrones. No. Existe un principio también de exclusión, o sea que no puedes ir más allá de esto, y es que no importa el tamaño del elemento, siempre en el último nivel energético, el máximo de electrones que puede, el último nivel, el último camino que tiene ese átomo, la máxima cantidad de electrones que puede tener son solamente 8. Entonces recuerden, por cada camino, 2 electrones. Y en el último nivel, el máximo de electrones permitido es 8. Y esto tiene que ver con la estructura de la tabla periódica y los grupos. Fíjense, si tienen una tabla periódica a mano, yo les he recomendado que siempre vayan teniendo una. El último nivel, el último grupo, la última columna, es la número 8A. ¿Por qué? Porque en ese lugar, está buena tu pregunta, Ignacio, ahora te la contesto. En ese lugar se encuentran los átomos que tienen en el último nivel 8 electrones. Y lo especial es que los átomos que alcanzan los 8 electrones en el último nivel energético no reaccionan con nadie y son los que se los conocen como los gases nobles. Entonces se entiende que todos los átomos tienden a parecerse al gas noble más próximo. Tienden, cuando reaccionan, a parecerse a un átomo que tiene 8 electrones en el último nivel. Si ustedes piensan que los gases nobles, también en algunos libros van a escuchar como los gases raros o inertes, son, no sé, no reconocidos, o sea, son extraños, no sé dónde están. Bueno, no se preocupen, no es así. Si ustedes compran las papas fritas o todos estos productos que están fritos, embolsados, ¿no? Los snacks, todos estos snacks, que ustedes ven que la bolsa está inflada, bueno, están inflados, ¿por qué? Y porque
se le saca el oxígeno y se le inyecta gas noble. Este gas noble, como les acabo de decir, son gases inertes, no reaccionan. Entonces, como no reaccionan, esta bolsa, al tener el gas inerte y no tener oxígeno, los lípidos no se degradan. Por eso no hay que comprar estos envases que están desinflados, porque seguramente la grasa o el aceite está enranciado, se ha enranciado, se ha oxidado adentro el alimento y no está en buen estado. Entonces, cuando compren algún producto de ese tipo, tocan la bolsita, si es de buena marca, está inflado con gas noble, que es lo correcto. ¿Está? Bueno, entonces, voy avanzando, me interesa quedarme acá un poquito en esta diapositiva, que esta diapositiva muestra de manera esquemática cómo, a medida que me voy alejando del núcleo, claro, el octeto, Lourdes. Recién alguien preguntaba del hidrógeno. Bueno, les cuento que el hidrógeno tiene un solo nivel, fíjense en el 1s. ¿Y cuántos electrones caben por ese camino? Y caben solamente 2, si tiene un solo camino probable para una sola órbita. Entonces, ¿cuántos electrones le caben como máximo? Nada más que 2. Entonces, miren en la tabla periódica, van a ver que el hidrógeno es el elemento número 1 y el elemento número 2, que lo colocan en la zona del grupo 8. Al final de la tabla es el helio. El helio es un gas noble. ¿Por qué? Porque en su nivel energético, en su orbital, lo tiene totalmente completo. ¿Ok? Entonces, bueno, acá este gráfico está en el libro. Ahora terminamos, chicos. Muestra cómo van aumentando los caminos probables que tiene que ver con este cuadrito que describe acá y con esto que también lo representa. Es una imagen visual. Esto, la regla de la Z, tiene que ver con esto que yo le decía, que se van solapando los orbitales a medida que se hacen más grandes, y este es el sentido en el cual los electrones se van ubicando. Así que vayan dándole una miradita en el texto a los ejercicios de configuración electrónica que están en el capítulo. Y para llenar los orbitales, con sus electrones, vamos a usar la regla de la Z o la regla de las diagonales, le llaman también. Y seguramente la clase que viene voy a arrancar haciendo un ejercicio de eso de manera integradora. En el Wolf van a encontrar esta forma en la cual se van cargando los electrones en los caminos probables como una representación de configuración electrónica para que ustedes puedan hacer los ejercicios del Wolf. Por favor, recuerden que el Wolf, el único que existe es segunda edición, no hay otro. ¿Ok? Así que tomen los ejercicios de ahí y vayan resolviendo configuración electrónica. Y para terminar la clase, les quería mostrar esta tabla periódica que tiene que ver con el diseño. Ya la clase que viene les voy a presentar un poco más el diseño de tabla periódica. Perdón que vuelvo otra vez a la ventana. La tabla periódica, fíjense que esta muestra que en estas dos columnas, que se llaman grupos, se caracterizan porque tienen electrones en el orbital S. Los que están en la zona B están llenando electrones en el orbital D, en el subnivel D, y los que están en esta zona están llenando electrones en el subnivel P. Fíjense que los lantánidos, acá lantánidos y actínidos, que son esta proyección de la tabla, están llenando electrones en el subnivel F. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, vamos a llegar hasta acá. La clase de hoy llega hasta este punto, queda abierto, queda presentado, que vamos a trabajar un poquito con configuración electrónica, tabla periódica para la próxima clase, y a partir de ahí vamos a seguir avanzando con compuestos químicos. Bueno, chicos, espero que les haya podido compartir herramientas. Ya vamos a hablar de tabla periódica, el concepto de A y B, vamos a hablar de tabla periódica. Me gustaría que revisen, que relean, que traten de hacer los ejercicios y después juntos vamos a trabajar.
Así que retomamos en la clase que viene para darle continuidad, repasando un poquitito lo de ahora, un ejemplo de configuración electrónica y avanzamos sobre tabla periódica. Bueno chicos, a descansar que tienen clase de física. Muchísimas gracias. Chao, profe. Que la pasen bien, que anden muy bien. Nos vemos, profe. Buenas, Chao, que tengan profe, una que buena ande semana bien. chicos. Gracias a ustedes. Chao.